La paz del Señor. Muy buenos días, mi querida alma contemplativa. Me alegro mucho de saludarte en este domingo, Día del Señor. Estamos en un domingo muy especial, porque estamos en el último domingo del año litúrgico. Ya el próximo domingo empezamos un nuevo año litúrgico con el domingo primero de Adviento. Este año estamos en el año A y el domingo que viene empezamos el año B. En este domingo de Jesucristo, Rey del Universo del año A, el Evangelio es de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. Es un Evangelio que tenemos que escuchar con mucha atención. Porque en este Evangelio Jesús nos está hablando nada más y nada menos que de nuestra salvación eterna. O sea, que fíjate cuánto te interesa estar muy pendiente de lo que Jesús te va a decir. De manera que vamos a escuchar el Santo Evangelio con muchísima atención. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre, y todos los ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: Venid vosotros, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me hospedasteis. Estuve desnudo y me vestisteis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? Y el Rey les dirá: En verdad os digo
que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también éstos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Bueno, a mí me parece que es un evangelio totalmente sobrecogedor. Porque nos habla de ir al castigo eterno o de ir a la vida eterna. O sea que la cosa es muy seria. Este evangelio hay que tomárselo muy en serio. Y entonces, ¿de qué depende ir al castigo eterno o ir a la vida eterna? Pues lo dice Jesús, depende de cómo te portes con los más pequeños. Porque lo que hagas con los más pequeños, a Él se lo haces. De manera que es un evangelio que nos espolea fuertemente, nos empuja fuertemente a tratar muy bien a los más pequeños. Porque sabemos que nos jugamos mucho dependiendo de cómo tratemos a los más pequeños. Ahora quisiera decir algo enormemente importante y que lo repito muchas veces, así que no me voy a alargar mucho en decirlo, pero me parece muy importante decirlo hoy.
la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo, situada al final del año litúrgico, el último domingo del año litúrgico, nos está hablando claramente de que al final de la historia de la humanidad y al final de la vida de cada uno de nosotros, lo que se producirá es un encuentro con Jesucristo, Rey del Universo. El final de la historia no es un empate entre el bien y el mal. El final de la historia no es una incertidumbre. ¿Qué pasará? ¿Quién ganará? No, en absoluto. El final de la historia está ya decidido. Es la victoria definitiva de Jesucristo, Rey del Universo. Y es que está decretado, no hay vuelta de hoja. Nadie puede impedirlo. Es muy importante que esto te llene de es muy importante que esto te llene de paz, de confianza y de esperanza. Así tiene que vivir un cristiano. No cabe un cristiano pesimista. No cabe un cristiano que mire con pesimismo el futuro. Eso no cabe. Si comprende y conoce bien su fe y las promesas de Dios y las cree, ahora quiero compartir contigo unos números preciosos del Catecismo que hablan precisamente sobre el juicio final. Te invito a leer bastantes números del Catecismo en este día si quieres comprender mejor el tema del juicio final y el tema de los cielos nuevos y la tierra nueva, es decir, del mundo nuevo que vendrá después del juicio final. Puedes leer los números 1038 a 1050 del Catecismo. Yo os he puesto en la página web los números 1040 y 1041, que son los que quiero comentar hoy. Y luego también te invito a leer la liturgia de hoy, las oraciones de la liturgia de hoy. Te invito a tener un buen misal donde tengas las oraciones de la misa de cada día y las lecturas para que puedas meditarlo todo ello. Medita las oraciones de la Santa Misa de hoy. Especialmente te invito a meditar la antífona de entrada, la oración colecta y el prefacio. Ahora vamos a ver los números 1040 y 1041 del Catecismo. Mira lo que dicen. El juicio final sucederá cuando vuelva Cristo glorioso. Solo el Padre conoce el día y la hora en la que tendrá lugar. Solo Él
decidirá su advenimiento. Entonces Él, el Padre, pronunciará por medio de su Hijo Jesucristo su palabra definitiva sobre toda la historia. Nosotros conoceremos el sentido último de toda la obra de la creación y de toda la economía de la salvación. Y comprenderemos los caminos admirables por los que su providencia habrá conducido todas las cosas a su fin último. Es decir, que Dios logrará que todas las cosas alcancen su fin último. El fin último del hombre es ser felices glorificando a Dios. El fin último de la creación es glorificar a Dios. Dios hará que todas las cosas alcancen ese fin último. El juicio final revelará que la justicia de Dios triunfa de todas las injusticias cometidas por sus criaturas y que su amor es más fuerte que la muerte. ¿Te das cuenta? ¡Qué mensaje tan esperanzador! ¡Qué mensaje tan bonito! ¡Qué mensaje para aguardar el futuro! Llenos de paz, de confianza, de esperanza. Y al mismo tiempo, el mensaje del juicio final llama a la conversión, claro, porque vamos a ser juzgados. Entonces, como vamos a ser juzgados, tenemos que convertirnos para estar bien preparados para ese juicio. No me quiero alargar más. Hemos dicho muchas cosas preciosas que nos ayudan a conocer mejor nuestra maravillosa fe. Un abrazo muy grande, querida alma contemplativa. El Señor te bendiga, María te bendiga.